Hola, muy buenas tardes para todos. Qué alegría otro viernes de compartir en este programa en vivo con nuestros socios, como siempre, con unas entrevistas con personajes de lujo que siempre tienen historias interesantísimas que contar. Hoy justamente ese va a ser el tema del que vamos a estar tocando en el día de hoy. Vamos a estar sacando a flote episodios de nuestra historia de Cartagena, de Colombia y América necesarios para llenar vacíos en la comprensión de nuestro pasado que contribuyen a entender este presente. Nuestro invitado será Rodolfo Segovia Salas. Él es historiador, ingeniero químico y máster en Historia de América Latina con especialización en desarrollo económico. Él ha sido empresario y presidente de empresas petroquímicas, químicas y de transformación de plásticos como Ecopetrol y Petroquímica. Además, fue ministro de Obras Públicas y Transporte y senador de la República de Colombia. Es igualmente autor de diversos libros sobre la historia de la ciudad. Sobre uno de esos libros, sobre todo, vamos a estar hablando en el día de hoy. Les cuento además que en su intención de poner su experiencia y conocimiento al servicio de la ciudad y del país, se ha desempeñado como consejero honorario del Consejo Directivo de Fedesarrollo, además miembro del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural de la Academia Colombiana de Historia y miembro durante más de 50 años de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena, entre otras instituciones de carácter cívico y cultural. Él es autor de innumerables publicaciones históricas, lo que lo ha llevado a destacarse a nivel nacional como uno de los grandes investigadores de nuestro país. Entre ellas se destacan Del Galeón, San José y otras historias, Las fortificaciones de Cartagena de Indias, Estrategia e Historia, Cartagena en tiempos del convento de Santa Teresa, El lago de piedra, cuando Providencia habló español, y 105 días, el sitio de Pablo Morillo a Cartagena, entre muchas otras. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida en nombre del Club Cartagena de nuestro presidente Orlando Bustillo, pareja de nuestro gerente Ubaldo Morales Arango y por supuesto de nuestra asesora de eventos, quien lo invitó a este programa, doctor Segovia, Rosario Díaz Granados. En nombre de toda la comunidad del Club Cartagena, nuestros socios, nuestros funcionarios, le damos una cálida bienvenida a este espacio. Adelante, ya puedes saludar. Ya lo estamos viendo. Yo que fui por muchos años socio del Club Cartagena. Bueno, qué alegría tenerlo de vuelta por acá. Sé que vamos a pasar una tarde deliciosa hablando sobre estos interesantes temas de nuestra historia. Entonces, bueno, como ustedes vieron ya en la publicidad, vamos a hablar sobre todo del tema del Galeón San José. Y hay muchísimas cosas de las que hablar sobre este tema en el libro que el doctor Segovia escribió, pues hay varios ensayos donde se cuenta toda esta interesante historia y vamos a entrar en contexto, doctor, hablando sobre qué es la feria o carrera de las Indias y los galeones en tierra firme, lo cual nos va a permitir entender mucho más este contexto. Bueno, Fernández, de ese cuestionario que tú tuviste la amabilidad de mandarme, sí, señor, pues hay muchas cosas que van juntas. Okay. Y es preferible que yo trate de contar la historia corrida en todos sus aspectos y al final podemos complementar lo que te parezca. Ah, bueno, sí, señor. Sí, entonces, señor. Comencemos por el Galeón San José. Ok. Y para entender el Galeón San José hay que referirse a el sistema que la corona española implantó desde el principio de la colonización para monopolizar el tráfico con sus colonias de América. Uno de los viajes que se hacía, el segundo era hacia Veracruz, y no nos compete aquí, era el viaje hacia, primero de Nombre de Dios y luego Portobelo, que es un pequeño puerto en la costa caribe de Panamá. ¿Por qué Portobelo? Porque el gran virreinato del Río de la Plata, el gran virreinato del Perú, que era el rico en plata, acuérdense del Potosí, era lo que le interesaba desde el punto de vista comercio a las Españas y naturalmente a los comerciantes de Lima. Entonces, todos los años, aunque con muchas interrupciones a veces, se enviaba una flota
de barcos mercantes, primero desde Sevilla y después desde Cádiz, para que fueran a Portobelo a comerciar con el virreinato del Perú. Y eso es lo que llevó ahí, se llamó la Feria de Portobelo, donde se intercambiaban los bienes del universo. Todo lo que te puedas imaginar, desde vidrios hasta clavos, hasta telas finísimas, hasta pianos. En Portobelo, en una breve feria, duraba un par de semanas, y ahí se cambiaban esos bienes que venían de Europa, que venían de la península ibérica, por la plata del Perú. Ahora bien, ¿cómo entra ahí Cartagena? Cartagena entra porque esa flota que venía comandada por galeones, que eran barcos de guerra, aunque también lo usaban para mercancías, porque ese espacio ahí dentro del galeón era muy valioso, como espacio para transportar bienes que fueran a la feria. Comandados por galeones que protegían una flota mercante. Esa flota mercante era la que llevaba todos esos bienes a que hice referencia. Y llegaba primero a Cartagena. ¿Por qué Cartagena? Porque las circunstancias de Portobelo, aún hoy, ¿no?, eran muy precarias. Reinaba la fiebre amarilla, el clima no era adecuado, no había sitio para arreglar las naves, para repararlas. Y por lo tanto, la feria era muy breve, los galeones llegaban primero a Cartagena con su flota mercante y de ahí pasaban a Portobelo y se devolvían a Cartagena. ¿Por qué se devolvían a Cartagena? Porque efectivamente había que habituallarlos, había que darlos de comida y todas las cosas que los barcos necesitaban para hacer sus periplos, de manera que las flotas pudieran zarpar de Cartagena ya reparada, ya habituallada, para ir a La Habana y de La Habana a España. Entonces, ese era el periplo que hacían la flota de los galeones que iba a Cartagena y a Portobelo, de regreso a Cartagena para ir hasta La Habana y de regreso a España ya con la plata del Perú. Fíjense bien, se trataba de un intercambio comercial. La plata del Perú era cambiada por bienes que venían de Europa. Y lo digo porque el pensar que el sitio donde se produjo la plata tiene algo que ver en referencia al hundimiento del galeón o lo hundido con el galeón, es lejano. Es como decir que uno fue a la tienda, uno llevó unas monedas, uno compró unos bienes y luego al tendero se le perdieron las monedas. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Me explico, ya la transacción había quedado hecha. Muy bien, estos son los antecedentes, si se quiere, del galeón San José. Un barco de guerra construido para proteger la flota mercante que iba a Cartagena y a Panamá. Ahora bien, el galeón San José, conjuntamente con un barco gemelo que se llamaba el San Joaquín, fueron construidos en el norte de España, especialmente para este periplo de que estamos hablando, que se le dio en llamarse la Carrera de Indias. Era el tránsito de esos barcos, ida y vuelta, ¿no? Y se los construyó específicamente los más grandes, unos de los más grandes que se habían construido para la corona, con el fin de proteger su comercio con América. Ese es un aspecto. El barco se construyó, los dos barcos se construyeron, eventualmente llegaron dentro del presupuesto, inclusive eventualmente llegaron desde el norte de España a Cádiz, allí los armaron y estaban listos para irse para América
escoltando los barcos mercantes. Pero no todo es tan fácil. Que al mismo tiempo que eso sucedía en 1701, se murió el rey de España sin descendencia y le legó el trono a un príncipe francés, nieto de Luis XIV, del rey Sol. Ese príncipe llegó a Madrid, se le coronó con el nombre de Felipe V. En América se le reconoció casi unánimemente, pero aparte de él, había otro pretendiente a ese trono de España que había quedado vacante, que se llamaba Carlos de Austria, hijo del emperador de Austria. ¿Y por qué Austria? Porque la dinastía que había estado reinando en España desde Carlos V, o sea, desde principios del siglo XVI, había sido la dinastía de los Austrias. Y este hijo del rey, del emperador, apoyado por él, Austria, pues decía que él también tenía derecho a ese trono. Se formó entonces primero que todo una guerra civil, pero además una guerra internacional de gran escala. ¿Por qué? Porque Francia en ese momento era la nación más poderosa de Europa. E Inglaterra y Holanda, por su parte, temían que la unión de las coronas de Francia y España los sacara del lucrativo negocio, en su caso de contrabando, con las Américas. Estamos viendo cómo se va formando un entable dinástico internacional alrededor del hundimiento del galeón San José. El galeón, con su compañero el San Joaquín, ya con Fernández de Santillán como capitán general de la flota, se aprestaba a salir para América cuando estalló la guerra que hoy se llama de la Sucesión Española. Eso significó que los holandeses atacaron a Cádiz, el galeón se le destinó a la defensa de Cádiz, sucedieron otros hechos bélicos, porque esa guerra duró 13 años. Y finalmente, no se pudo preparar la flota para América hasta 1706. Todos estos incidentes bélicos la atrasaron. Por cierto, Fernández de Santillán se distinguió en la defensa de Cádiz y en el resto de las acciones bélicas, y el rey Felipe II le otorgó el título de conde de Casalegre. Así es como lo llamamos en la historia nuestra, el conde de Casalegre, que se fue a pique en 1708 cerca de Cartagena. Muy bien. Finalmente la flota sacó en 1706 con muchos peligros porque evidentemente los anglo-ingleses la estaban persiguiendo. Eran el San Joaquín, el San José y el Santa Cruz, que era un tercer galeón alquilado por la corona para proteger su flota mercante. 3 barcos de guerra, 17, un montón de mercantes, no me acuerdo cuántos. Pasaron por las Canarias, llegaron sin incidente a Cartagena, y ahora, y estamos hablando ya de 1706, tenían que esperar para llevar sus barcos mercantes protegidos hasta Portobelo para la realización de la feria, que del Perú les avisaran que ya estaban listos el embarque de plata y ya estaban listos los comerciantes limeños, los peruleros, para desplazarse a Panamá del otro lado del istmo y luego en una especie de canal de mulas, récord de mulas, con la plata hasta Portobelo. No sé si estoy explicando el entorno geográfico con claridad. Sí, sí, señor. Adelante. Pero no fue tan sencillo. El virrey, que había venido con Casalegre en las mismas flotas, que llegó a Cartagena y se desplazó luego a Lima,
acentuó lo que ya venía sucediendo. Que los franceses, por la vía del Cabo de Hornos, estaban llegando hasta Lima y puertos sucedáneos para contrabandear. Y estaban llenando la necesidad que tenían los peruanos y los bolivianos entonces, porque eso es el Alto Perú, era parte del virreinato del Perú, de bienes de Europa. Y el virrey se montó en ese negocio. Cobraba una coima por permitir que ese tráfico se diera. Y no estaba con ninguna prisa de llegar a Panamá y que sus comerciantes llegaran a Panamá y Portobelo a recibir mercancías que venían de la península y que de pronto eran más caras. Pero finalmente hubo de organizarse la flotilla que llevaba la plata hasta Panamá y Portobelo, porque desde España la presión era muy grande. Había gente que tenía inventarios en el agua, que quería que se comerciaran y recibir el producto. Y todo eso le ponía presión a la corona y finalmente se obligó al virrey a que organizara la flotilla para hacer el tránsito. Estamos hablando ya de 1708. La flotilla esa no llegó a Panamá sino a principios de 1708, que fue el momento en que se le avisó a Casalegre que ya iban estando los peruanos y que debía él desplazarse a Portobelo para hacer la feria. Y así se hizo. A principios de febrero de 1708 se desplazó Casalegre con sus flotas de mercantes y sus barcos de guerra que la protegían hasta Portobelo y se hizo la feria. Una feria con muchas incidencias, porque todo esto habían sido una cadena de enredos y de corruptelas. Pero se hizo. Una vez hecha, Casalegre y su flota debían devolverse a Cartagena, como les decía al principio, a prepararse para el tránsito hasta Europa. Pero no era tan fácil, nuevamente, porque los ingleses, desde su base en Jamaica, tenían una flotilla que estaba vigilando los movimientos de Casalegre y se paseaban por frente de Cartagena esperándolos a que regresaran. Eso era conocido. El gobernador de Cartagena le envió varios mensajes a Casalegre diciéndole: aquí está un señor que se llama el Comodoro Wager, pronto a ser contraalmirante que está esperándolo usted, con tres buques de guerra y un brolote. Eso no tiene importancia, un brolote es un buque incendiario, ¿no? 3 buques de guerra de tales tamaños, así que cuando usted regrese no va a encontrar el camino entre Portobelo y Cartagena tan expedito. Estamos llegando al momento de la tragedia. Y digo la tragedia porque Casalegre reunió varias juntas en Portobelo para decidir qué se hacía. Primero, él tenía que regresar a Cartagena con su dinero, porque su rey en España lo necesitaba. Y porque además una flotilla francesa de apoyo al mando del almirante Ducasse lo estaba esperando en La Habana para el tránsito de La Habana a España. En las cercanías de la península siempre estaban de nuevo los holandeses esperando esa flotilla para tratar de capturarla. Había que protegerla con barcos de guerra adicionales. Entonces, presión, hay que regresar a Cartagena, alistarse antes de que Ducasse tenga que regresar a España acompañando a la flota de Veracruz, que ya estaba en puerto donde estaba haciendo la otra feria, la de Veracruz. Entonces, presión sobre Casalegre.
Tenía, sin embargo, y lo sabía, inferioridad de condiciones para batirse con los ingleses. Sus barcos, que llevaban ya 2 meses en Portobelo, no estaban en perfecto estado. Y aquí, al destino, como lo dijo él, lo dejó escrito él en la acta de la Junta cuando finalmente hizo la decisión de zarpar hacia Cartagena. Dijo, la mar es ancha y diversos sus rumbos. O sea, vamos a ver qué pasa. Me voy a enfrentar al destino. Y zarpó de Portobelo y en un tránsito de una semana estaba en las islas de San Fernando el 7 de junio de 1708. 7 de junio de 1708. Pernoctó en las islas de San Fernando con toda su conserva, o sea, con todo su convoy. Y al día siguiente temprano, emprendió el viaje para dar la vuelta a las islas de Rosario por el occidente. La mayoría de ustedes que son marinos o conocidos saben que negociar el bajo entre las islas de Rosario y Barú no es fácil. Y ese era un tránsito bueno para un barco de gran calado como eran los galeones. Barcos de gran calado como eran los galeones. Y hacia el mediodía ya le había dado la vuelta a las islas a la isla de Ciruelo, como se llama entonces Isla Rosario, la más occidental de las islas de Rosario. Traía bien viento, bien buen viento. Ahora tenía que navegar hacia el oriente para por encima de las islas de Rosario, por encima de Isla Tesoro, ir a Boca Chica y protegerse bajo los fuertes de Boca Chica. Sin embargo, a eso de las 3 de la tarde, el viento empezó a cambiar y favorecía a los ingleses que venían desde el noreste tratando de interceptar la flota. Como a las 5 de la tarde, alcanzaron a Casalegre a sus 2 galeones o 3 galeones, y ellos, que eran 3 también, al mando del almirante Wedger, dieron una batalla naval normal, de las que ustedes ven en las películas, las del siglo XVIII. 3 barcos de un lado protegiendo a la conserva de barcos mercantes que estaban detrás de ellos, y los 3 barcos ingleses tratando de controlar, de dominar a esos barcos que los protegían. Es decir, en este caso, al San Joaquín, al San José y al Santa Cruz. 3 contra 3. Debo añadir que, como era costumbre, lo que se transó en Portobelo y se embarcó ya La Plata, el resultado de las negociaciones, se embarcaron muy protegidos en los 2 galeones más grandes, en el San José y en el San Joaquín. Desafortunadamente no han aparecido los conocimientos de embarque de los 3 galeones. Eso se perdió. Entonces, a las 5 de la tarde están batallando los 3 barcos españoles contra los 3 ingleses. El barco inglés grande, que es el de Wedger, que se llama el Expedition, se ha acercado a San José y se están cañoneando.
Hay que anotar que en ventaja para el inglés, que era un tiburón, mientras que Casalegre venía cargado con la plata y además traía 600 personas en el barco, mitad pasajeros y mitad tripulantes. Las maniobras no eran tan fáciles. Y el barco no estaba en perfecto estado. Cuando ya Wager estaba a 100 metros del San José, como lo escribe Wager en su cuaderno de bitácora, a tiro de pistola, cañoneándose, el San José explotó y se fue a pique. Explotó produciendo una gran humareda. Y un testigo presencial, que era uno de los barcos mercantes de apoyo artillados que estaban detrás del San José, lo vio irse al fondo del mar en menos del tiempo que uno se demora en rezar un credo. Y así lo escribe. Así que el hundimiento fue rapidísimo. El San Joaquín había seguido batallando. Llegó la noche. Los 3 barcos ingleses le cayeron a Manguala, a Santa Cruz. Lo capturaron. ¿Se acuerdan que en esa época no que se quería uno hundir los barcos? Quería quitarles la arboladura para que no tuvieran motor y abordarlos y capturarlos, porque eso, el barco en sí era un pecio precioso. Capturaron el Santa Cruz, que dio una gran batalla hasta la madrugada del día siguiente del 8 de junio de 1708. Y encontraron que ese barco no tenía nada. Tenía los haberes de los pasajeros y un par de arcones de plata y nada más. Imagínense un poco al almirante Charles Wager, o el comodoro todavía, Charles Wager, que había tenido a la mano la captura del San José, el barco más rico del mundo, y hacerlo a él, porque en esa época se repartía entre la corona y los tripulantes y los capitanes, por supuesto, el contenido de esos barcos y lo que se conseguía por ellos en el mercado. Wager se hubiera convertido en el hombre más rico del mundo, pero no fue. El San Joaquín, mientras tanto, que llevaba la otra mitad del tesoro, logró escabullírsele a 2 ingleses que lo perseguían y entró a Cartagena. Los mismos que los 17 barcos mercantes, menos uno, que también lograron escabullirse hasta Cartagena. Barcos mercantes que venían con algunos productos de la tierra, pero no mucho más. Ahí no termina la saga del San José, porque puedo contarles pues, que el San Joaquín permaneció 3 años en Cartagena y que finalmente fue una flota francesa la que vino a tomar el tesoro que llevaba y regresarlo a España para que Felipe V pudiera seguir batallando, porque la guerra de la Asociación Española continuaba. Pero lo que a nosotros nos concierne aquí es qué le pasó al San José. El San José, hasta donde sabemos por los estudios arqueológicos y todas las fotos del fondo del mar que tenemos, ¿no? Siguió navegando alrededor de 700 metros submarinos y fue a sentarse en la plataforma continental todavía, pero no muy lejos de los grandes fondos. Y ahí está. Está comprobado que ahí está. Y además está comprobado que está lleno de oro y plata. Háblenos de esas riquezas, doctor Segovia. Pues, Háblenos de qué había. ¿Tendrías alguna cosa que no te haya quedado clara de cómo funcionaba eso de la carrera de Indias y cómo fue a dar el San José a Cartagena y cuáles fueron las circunstancias, en fin? Sí, sí, señor. No, yo creo que la historia ha sido muy clara, realmente ha sido una clase de historia muy puntual e interesante lo que nos ha contado, pero vamos a hacer algunas preguntas puntuales que sé que nuestro público está interesado en conocer. La primera pregunta
doctor Segovia, es saber qué llevaba, o sea, por qué era tan valioso ese tesoro, por qué era tan codiciado, o sea, exactamente qué había. Y también es muy importante para todos conocer cómo y cuándo fueron descubiertos esos restos. Entonces, allí llegó, se estaciona, queda. ¿Por qué pasan tantos años, no? ¿Por qué pasan tantos años para que esto sea descubierto? ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Entonces, cuéntanos sobre el tesoro y sobre el descubrimiento, por favor. Bueno, primero, Sí, señor. ¿no? El recuerdo de San José nunca se perdió. Okay. Lo que pasa es que está tan profundo Que nadie lo encontraba. que era imposible con las técnicas de la época y hasta muy reciente llegar a extraer y mucho menos extraer nada. Ten en cuenta que los españoles y los demás potencias navales de la época eran muy buenas. Cuando se les hundía una goleta o un barco grande, y si estaba en aguas someras, pues tenían toda clase de técnicas hasta 60 pies, 70 pies de profundidad para extraerle lo que traía. Aquí estamos hablando de 10 veces eso. Así que difícilmente se podía pensar que en la época pudieran hacer nada. Pero el ropero de papel al cual yo tuve acceso, ¿no?, que acompañó la investigación de por qué se había hundido el San José, es enorme en el Archivo de Indias. Así que no es que se perdiera el rastro. Siempre hemos sabido que estaba ahí, solo que no se podía llegar a él. Solo con el desarrollo de instrumentos para la exploración de petróleo submarina profunda, se desarrollaron técnicas para, en principio, poder llevar hasta un pecio como el San José, si es que lo puedes encontrar. Ok. Ahora, era muy valioso porque, como te explicaba, Sí. se traía toda esta mercancía de España, valiosa, ¿no?, y se intercambiaba por oro y plata en Portobelo. Y el producto de la feria, el producto de ese intercambio comercial, que era el oro y la plata, para efectos de los españoles, se montó en el San José y en el San Joaquín. Por lo tanto, además, pasajeros que llevaban sus saberes, muchos de ellos ricos, ornamentos de iglesia, obras de arte de orfebrería, en fin, traía muchas otras cosas, además de la plata y el oro del Perú, que era lo más importante. Como te digo, no se conocen los documentos del embarque. De embarque, Podemos tener alguna referencia es decir, estudiando el tema, referencia por los laditos para tratar de estimar cuánto llevaba. Pero eso son, pues, elucubraciones. Bueno, les recuerdo a nuestra audiencia que nos pueden enviar preguntas y comentarios. Ya estamos por cerrar, pues digamos, formalmente la entrevista, pero ustedes nos pueden mandar algunas preguntas o comentarios y podemos hacérselas en unos minutos al doctor Segovia. Una pregunta interesante, bueno, ya trayéndolo al presente, ya desde hace varios años se hizo este descubrimiento. Entonces, doctor Segovia, ¿qué se piensa hacer con el galeón, con el tesoro? Háblenos de la disputa legal que se ha generado entre Colombia y el gobierno español para ver qué se hace. Entonces, ¿por dónde va esa disputa? Bueno, quizá sería bueno contarles la anécdota de cómo el Estado colombiano finalmente se interesó en el San José. Yo fui instrumento de ese interés. Estamos hablando de 1984. En una comida donde el conocido de ustedes, el doctor José Vicente Mogollón, me sentaron al lado de un oficial de la Armada inglesa y conversamos. Y me contó que en Cartagena estaban buscando al San José. Y yo pregunté, ¿y qué es eso del San José? Y él trató rudimentariamente de explicarme. Pero para mí fue suficiente para que se me pararan las antenas. Aquello era un pecio, definido como un naufragio de más de 10 años
de importancia universal. Entonces se lo llevé al presidente Betancourt, yo era entonces parte del gobierno, y él también se interesó. Y se creó la Comisión de Especies Náufragas, que es, digamos, el inicio formal del interés del Estado colombiano en lo que le pasa a San José y qué es. Lo primero que se hizo frente a lo que decía ser un descubrimiento por parte de unos buscadores de tesoros, una compañía de capital de riesgo que tenía importantes accionistas influyentes en los Estados Unidos y que pusieron en la plata para ver si estaban con el baloto. Las fiestas que hicieron esos buscadores de tesoros en Cartagena todavía son legendarias. Se gastaron mucha plata los accionistas en divertirse. Y después de un tiempo, en el año 82, dijeron haberlo encontrado. Muy bien, entró el gobierno colombiano, la ley de entonces prevía que se le daba el 50% al que encontrara lo que era, entre comillas, un tesoro, y la otra mitad a bienestar familiar. Y lo primero que hicimos en esa comisión de empresas náufragas fue reformar el código el código civil colombiano y crear la categoría de especies de hundimientos de más de 100 años, y que sobre esos lo que recibía el buscador de tesoros no era sino el 5%. Eso fue, digamos, confirmado por una ley en el Congreso del año 84, 85, mentiras, que yo como ministro me tocó decir, pasearla por el Congreso. Y le estábamos haciendo una trampa. Y ellos demandaron. Una demanda que llegó hasta el Consejo de Estado. Perdón. Hasta la Corte Suprema. Que falló a favor de los buscadores de tesoros. Que efectivamente lo que le correspondía no era el 5, sino el 50%. Siempre y cuando que el pecio estuviera en las coordenadas que ellos denunciaron ante la DIMAR como el sitio donde habían encontrado San José. Resulta que en expediciones posteriores de la Armada Nacional y asesores, se encontró que en el sitio que ellos dijeron que estaba el San José, no hay ni huecos de cangrejo. O sea, que el grupo ese, de la llamada Cisecha Armada, tiene una muy tenue, pero muy tenue, digamos, derecho sobre el San José, porque no lo encontraron. Lo primero que hay que hacer para hacerse un tesoro, obviamente, es encontrarlo. Hoy se agarran de que no es la coordenada exacta, sino la zona aledaña. Entonces la zona aledaña empieza a extenderse muchísimos kilómetros. Total, es un pleito que es muy difícil que gane. Ese es el arranque. Pasó mucho tiempo sin que nada pasara, hasta cuando en el gobierno de Juan Manuel Santos se interesaron a fondo por buscar el San José. Y dieron, por lo menos en la parte formal que yo conozco, de la calidad de los que hicieron la expedición de búsqueda, es de lo mejor del mundo. Y lo encontraron, eso está demostrado. A muchos kilómetros, a varios kilómetros largos de donde habían dicho los buscadores de tesoros anteriores que lo habían encontrado. Y está ahí. Luego vino la controversia de que cómo se le pagaba a estos señores de acuerdo a una ley del año 2013. Y ahí fue Troya, porque se preveía
que con una pequeña parte de lo que se encontraba en el San José se le pagaba a quienes lo habían encontrado finalmente. Y así está previsto en la APP que se firmó con esos buscadores de tesoro, que tenían sin embargo un quit, tenían sin embargo una condición específica, y era que no se podía entregar lo que fuera considerado como patrimonio cultural nacional. Y el año pasado, perdón, hace 2 años, el Consejo de Patrimonio Cultural se pronunció diciendo que todo lo que se encontraba en el San José es patrimonio cultural y por lo tanto es intocable. Es la situación en que nos encontramos ahora. La APP con el buscador está viva. Él podría entrar a ayudarnos a sacar arqueológicamente bien hecho lo que se encuentra en el fondo del mar. Pero ¿cómo se le paga? No hay con qué. A Cartagena, en medio de toda esta discusión, se le hace un gran desfavor, desafortunadamente, porque si pudiéramos efectivamente hacer la expedición arqueológica y sacar el San José, ustedes se pueden imaginar la belleza del museo que pudiéramos hacer en Cartagena como está previsto, ¿no? Y qué otra clase de atractivo turístico o de enseñanza para los niños, para los jóvenes, para los adultos de Cartagena podría ser ese museo. Espectacular. Y me imagino, doctor Segovia, que las cifras que hay que pagar por esa búsqueda son astronómicas, ¿no? Bueno, ha habido unos estimativos a los que tú le puedes añadir o quitar dólares, pero no menos de 50 millones de dólares para hacerlo arqueológicamente bien. Dios mío. Porque eso hay que sacar cada pedacito, localizarlo, de manera que se pueda hacer la malla arqueológica bien hecha. Y les doy un ejemplo de lo que puede ser esto. En la búsqueda, resulta que encuentran unas copas de cristal en lo que se conserva de San José. Es muy distinto que esas copas de cristal estén en la cabina del capitán que las que estén en la zona donde los marineros cuelgan sus hamacas. La significación arqueológica es diametralmente diferente. ¿Y el tesoro por cuánto está evaluado? Cualquier cosa es torpe. Porque no hay una cifra real. Son miles de millones de dólares. No son centavos. Por acá nos pregunta, doctor Segovia, Gloria Elena Vergara, ¿es verdad que este tesoro ha sido robado? O sea, que lo han ido robando en todos estos años. Bueno, miren, primero que todo, la zona está muy vigilada. Sí. La Armada Nacional hace una tarea diaria. Diariamente zarpan barcos de la Armada a vigilar el sitio. Y sacar el San José significa realmente, eso no se hace con pequeños submarinos, no, eso no se hace así. Eso está muy profundo. Eso se hace con un barco de apoyo en superficie para poder llevar con robots hasta allá abajo y traer las cosas a la superficie. Entonces, la parafernalia es muy grande y es improbable por el momento que al San José lo hayan saqueado. Mi opinión, en todo caso. Por acá pregunta Willy, nuestro amigo Willy Martínez, dice, ¿no irá a pasar lo mismo que sucedió con el Nuestra Señora de las Mercedes? No, pero Nuestra Señora de las Mercedes fue una expedición concertada entre el gobierno de la República Dominicana y unos buscadores de tesoros, y entonces se sacó, y eso hace muchos años, de mala manera. Aquí estamos tratando de hacer una expedición arqueológica de categoría de aceptación y categoría universal en los medios científicos. Es una cosa muy distinta. Bueno, también tenemos otros comentarios. Merced Cuevas de Franco dice, completamente extraordinario sería ese museo, pues cuando estaba hablando de las posibilidades que existen, ¿no? Con el galeón. Eva María Campo también dice, sería un museo maravilloso. Héctor Fernando Trujillo le dice que muy clara toda la explicación que nos ha dado. Margarita Mutis pregunta que cuántos días duraba la carrera de las Indias.
Muy bien. Primero, por favor, un cariñoso saludo a Willy y a Héctor Fernando. Ok, bueno, saludo a esos, es una audiencia muy fiel de nuestro programa. Bueno, el viaje de España a Cartagena duraba normalmente 6 semanas. Quita, pon una semana dependiendo de las condiciones del mar. El viaje de regreso a España, otras 6 semanas desde La Habana. Y de Cartagena a La Habana, más o menos 6 semanas a un mes. Estos son los tiempos. Ok, entonces estamos hablando de 2 meses y medio aproximadamente entre España y acá Cartagena, ¿no? Todo, pues, pero Más o claro, menos. con paradas largas. Comparadas, claro, claro. Eso depende de las paradas. Bueno, la Como Prince ustedes saben, pues, los barcos venían con los vientos que soplan claro. de oriente hacia occidente por el sur, y luego en el norte de La Habana tomaban la corriente del Golfo y los vientos que soplan de oeste a este por el norte, y así regresaban a España. Y por eso esos tiempos eran, comillas, para barcos de vela relativamente cortos. Claro. Bueno, la Prince Martínez nos dice qué claridad, maravilloso relato. Muy interesante, dice Gabriel García Calvo. Nuestra amiga Mayra dice espectacular. Dice de Pretel. Creo que esta es La Muñe. la Muñe Pretel. Dice, qué bueno que estés interesada en la historia de tu tierra. Le responde a Gabriel García Calvo, que dice que está muy emocionado por estar escuchándolo. Y bueno, muchas personas más se han conectado para formar parte de esta historia. Dice Gloria Elena Vergara, un privilegio tenerlo en estas charlas. Qué gran historiador Rodolfo Segovia, le dice Tulia Porto. Art dice, maestro de maestros, qué privilegio. Y así hay muchos otros comentarios. Bueno, suspende. Sí. Un beso para la Prince, por favor. Para la Prince y para toda nuestra audiencia tan querida que siempre está allí conectada con nuestro programa. Doctor Segovia, bueno, agradecerle por toda esta maravillosa historia que nos resumió en tan poco tiempo. Sé que esto se prestaría para muchas más horas, pero usted lo hizo magistralmente, resumir toda esta historia tan maravillosa del Galeón en estos 50 minutos que hemos estado conectados. Le agradecemos muchísimo en nombre del Club Cartagena haber aceptado esta invitación. Sabemos que usted es una persona muy ocupada y sacó de su apretada agenda este espacio para acompañarnos. Así que muchas gracias en nombre del Club Cartagena, de nuestro presidente, de nuestro gerente, de Rosario. Le agradecemos infinitamente por habernos acompañado. Así que bueno, lo dejo para que se despida de esa audiencia que todavía está allí conectada. Pues siempre con mucho gusto, María Fernanda, para el club y para mis oyentes, que entre los cuales se encuentran muchos amigos muy queridos o hijos de muchos amigos muy queridos. Bueno, a esa audiencia, mil gracias. Aquí está Mauri Benedetti felicitándolo, don Rodolfo, que muchas gracias. Zona Rosa Cartagena, Claudia del Río, nuevamente la Muñe Pretel dijo, como siempre es un regalo de vida escuchar a Rodolfo, y ahí siguen mandando mensajitos. Así que mil gracias a todos por estar allí conectados. A usted, don Rodolfo, les tendemos un abrazo inmenso, y a todos ustedes que están allí, les cuento que tenemos 2x1 en pizzas, así que aprovechen esta promoción porque es solo por hoy. Así que a pedir las pizzas deliciosas del Club Cartagena. Y bueno, mil gracias. Nos vemos en un próximo programa. Y bueno, hay que mandarse la verdad. Tiene usted toda la razón. Déjeme y gestiono ahora que se acabe el programa. Mil gracias a todos. Los esperamos el próximo viernes en otro programa de En Vivo con nuestros socios. Un abrazo. Feliz fin de semana.